En estas fechas especiales, SOENET te regala un mes gratis de servicio para que te mantengas en contacto con tus seres queridos, pero sobre todo, para que tengas una velocidad de internet ultra rápida. Aprovecha nuestras promociones. Llama ya a los números que aparecen en pantalla y únete a la comunidad de navegantes más rápidos de la provincia. SOENET, internet de verdad. SOENET, SOENET. El servicio que presta SOENET es un servicio de primer orden y de alta tecnología. Ha mejorado bastantísimo la conectividad para poder manejarnos y enlazarnos con los familiares tanto dentro como fuera del país. Me permite descargar información y subir información que para mí es importante y es básico que la señal sea estable. No hay comparación realmente en el servicio que ellos ofrecen en la ciudad de Macas. Me instalaron y la cobertura que mantenemos ahora es excelente. Es bueno porque no es como antes, que se demoraba la línea o el servicio, pero ahora está eficiente. El personal que atiende y trabaja con SOENET son personas muy atentas, brindan un servicio personalizado y rápido. Brinda el mejor servicio en Sucúa y la provincia. La atención fue eficaz, fue eficiente, fue rápida. Son muy atentos, muy colaboradores. Esta señal para la institución pública, como para mí, me ha permitido crecer profesionalmente, entonces el trabajo ha crecido, tengo más dinero, más clientes y obviamente la estabilidad en el internet que me ha facilitado SOENET es increíble. Estimados amigos, les recomiendo sean parte de este grupo de SOENET. Recomiendo SOENET, es un servicio eficiente y es internet fibra óptica a mayor velocidad, en verdad. No se olviden, SOENET, la mejor alternativa en internet aquí en la ciudad de Macas. Tú también puedes unirte a nuestra comunidad de navegantes. SOENET, internet de verdad. SOENET, SOENET. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. TV Digital, análisis en tiempo técnico, el canal del pueblo, el programa en la comunidad. Para nuestro canal es un momento muy especial y es histórico, ya que se encuentra acá el padre Luciano Bellini, que es director de la comunidad salesiana en Macas de Don Bosco. Estimado padre, bienvenido al canal del pueblo. Mil gracias por asistir acá a nuestro canal. Muy buenas noches con todos los que me están escuchando. Gracias por esta invitación donde posiblemente pueda expresar algunos criterios respecto al trabajo de nuestra obra educativa, el Colegio Don Bosco aquí en Macas, y algo también un poco de mi
historia, Exacto, cómo he llegado así a es. Macas. ¿No? Cordiales saludos a nuestros amigos que se van sumando: a Capelo Correísta, a Mercy Cedeño, Diana Peña, Ney Mancheno, Yoconda Valverde, Tati Inga. Estimados amigos, vamos a conocer la trayectoria, el perfil del padre Lucián. Estimado padre, tenga la bondad de reconocer su perfil, su trayectoria, su historia, porque es muy importante que la familia salesiana, no solo aquí en Macas, sino en todo el mundo que nos está sintonizando. Muchas gracias. Bueno, mi perfil es bastante rápido, puedo resumirlo rápidamente. Yo entré con los salesianos, no soy exalumno del Colegio Salesiano. Estuve en un oratorio en Turín, ahí conocí a los salesianos, pero ya tenía mis 18 años, 17 y 18 años, y entré con los salesianos ya al cumplir 21. Perdón, porque en esa época, en Italia la mayoría de edad era 21 años, y mi padre no era muy favorable al hecho de que yo fuera sacerdote. Entonces tuve que esperar la mayoría de edad y decidí entrar con los salesianos, entrando al noviciado a los 21, y prácticamente casi enseguida terminado el noviciado. Mientras estuve en el noviciado, yo solicité salir a las misiones, y en el año 69, 68, 69 hice el noviciado, y en el mes de noviembre del 69 ya llegué al Ecuador. Iba a cumplir 23 años en el mes de diciembre, y yo llegué el 3 de noviembre, que sin saber eran las fiestas de Cuenca. Prácticamente pasé un año en Cuenca, donde tuve que sacar el bachillerato, aunque yo ya tenía estudios universitarios, ya unos 2 años de estudios universitarios, pero no había equiparación de estudios, por lo tanto tuve que sacar el bachillerato aquí en el Ecuador, y lo hice en el Orientalista de Cuenca. De ahí pasé a Quito 4 años de filosofía, donde saqué la licenciatura en filosofía e historia. Durante esos años también pude adelantar estudios de teología en los últimos 2 años de la filosofía, de tal manera que he terminado mi licenciatura en filosofía e historia. Prácticamente inmediatamente pasé al 2.º año de teología, y me ordené en el año 77 en Riobamba, porque los últimos 2 años de teología, si bien yo vivía en La Tola, los viernes solía viajar a Riobamba a ayudar al padre Mense, y ahí con él intentamos formar un oratorio, un grupo juvenil, y lógicamente, como los últimos 2 años de mis 2 años de teología prácticamente yo hacía ahí mi trabajo pastoral, entonces me pareció lógico que me tenía que ordenar en Riobamba, porque por lo menos ahí era el ambiente donde me conocían. Y fui ordenado el 26 de junio del 77 por Monseñor Leonidas Proaño, con el cual compartí también algunos años y muchas experiencias, sobre todo relativas al mundo indígena. Pero lógicamente mi trabajo siempre fue en el campo de la educación, porque mientras el padre Menzi era director de la comunidad, yo era rector del Colegio Santo Tomás Apóstol de Riobamba, que lo fui desde el año 79, porque en el año 79 me nacionalicé, porque para ser rectores de instituciones educativas había que tener la nacionalidad. Pero yo, más allá del hecho de llegar a ser rector del Santo Tomás y posteriormente también de la Universidad Salesiana, creía que la nacionalidad era importante tenerla también como una identidad, el deseo de vivir una experiencia que me alejara de la realidad inicial y me ayudara a insertarme más fácilmente, más concretamente en el ambiente ecuatoriano, en la realidad de la que opté, bueno, me designaron, pero opté y acepté vivir acá. Entonces en el 77 fue ordenado sacerdote. En el año 85, bueno, en el 81 ya fui director del Colegio Santo Tomás Apóstol de Riobamba, director, rector, y en el 85 los superiores me mandaron a Roma y estudié un doctorado en pedagogía y comunicación, que lo terminé en el año 88. En el 88 regresé al Ecuador, estuve prácticamente 1 año y medio en Quito,
ayudando primero en el Colegio Spellman, luego estuve un año de director de la Escuela de Filosofía y Pedagogía, y después por razones de la comunidad, de la inspectoría, el padre inspector me pidió ir a Cuenca, al técnico de Cuenca, al Instituto Superior de Cuenca, para apoyar al padre Menzi en el trabajo educativo. Yo ya había estado en Riobamba con el padre Menzi 6 años. Tuve una escuela bastante interesante, la del padre Menzi, porque un hombre sumamente exigente pero muy humano. Y bueno, yo llegué el 31 de julio del 89 a Cuenca. El 22 de agosto el padre Menzi falleció. Entonces yo tuve que asumir absolutamente todo, o sea, desde el rector del instituto, director de la comunidad salesiana, y ahí fui entrando en el ambiente cuencano, tanto que me quedé en Cuenca 20 años. Pero, o sea, del 89 al 94 fui director de la comunidad y rector del instituto. Mientras tanto, en el año 92 empecé a pensar que se podía transformar el técnico salesiano en una universidad técnica, en una universidad. Bueno, inicialmente yo pensaba en Politécnica Salesiana, pero como en Quito había también carreras humanísticas, entonces abrí un poco la idea y se empezó a hacer un estudio para crear la Universidad Politécnica Salesiana. Un estudio que se empezó en el año 92 y en el año 94 fue aprobada ya el 26 de julio en el Congreso, el Congreso en ese entonces, que eran pocos diputados, 67. 34 de ellos habían firmado la solicitud de apoyo, de respaldo a la creación de la universidad. Y el 5 de agosto de ese mismo año, del 94, la universidad nació oficialmente por la publicación en el registro civil. En ese entonces era presidente Sixto Durán Ballén. Bueno, de ahí empieza la historia de la universidad, de la cual fui 15 años rector, una experiencia muy intensa, muy buena, muy interesante, que rebasó mis expectativas, porque yo pensaba que tal vez hubiéramos tenido alguna carrera en Cuenca de tipo técnica, porque Cuenca manejaba más lo técnico, y en Quito había la parte filosófica, psicológica, pedagógica, y también había la escuela de antropología que manejaba el padre Juan Botazo, que en paz descanse, falleció hace poco tiempo. Y entonces la idea de Politécnica no resultaba, porque en ese entonces no había el criterio de que una Politécnica maneje carreras humanísticas. Entonces yo no di razón ni a uno ni a otro, porque debía ser o universidad salesiana o podía ser Politécnica Salesiana. En cambio yo uní las dos cosas, Universidad Politécnica Salesiana. En ese entonces en el CONEP no querían aceptar esa denominación, pero después al final, digamos que aceptaron, y así inició la vida de la Salesiana, que el año pasado cumplió 25 años. En este momento la Universidad Salesiana tiene más de 20 carreras, no tengo el número exacto porque ya son unos años que estoy afuera, rebasa casi los 26.000 alumnos a nivel nacional, porque tiene como matriz Cuenca, pero tiene sede en Quito y en Guayaquil, y entre las tres sedes agrupa más o menos 26.000 estudiantes en este momento. TV Digital, Análisis en Tiempo Técnico. Estamos haciendo la vinculación con la colectividad, con el padre Luciano Bellini, director de la comunidad salesiana en Macas. Y es muy importante, amigos y amigas, escuchar el testimonio de vida que el padre Luciano nos está dando, porque es muy importante. Ya más adelante vamos a topar lo que tiene para Macas y para Morona, Santiago. No solo para la parte oriental, también porque estamos de la parte del norte de la serranía, también de Riobamba. Y eso es muy satisfactorio para quienes estamos haciendo patria acá, el padre Luciano. Ya estamos 18 años al servicio acá del deporte, hoy estamos apoyando con la comunicación. Y eso es muy importante, el sumarse a las voluntades de la comunidad salesiana. En este caso nos está dando la historia
de cómo la transformación educativa en la parte superior en Cuenca. Estimado padre, el mes anterior del 31, la fiesta cívica, la fiesta grande del patrono de la institución. Coméntanos acerca del primer sueño, cómo es, y la primera llegada de los sacerdotes al Ecuador. Bien, ante todo tengo que decir que estoy muy admirado del trabajo que realiza el Colegio Don Bosco y la visión que tiene el colegio en la ciudadanía de Macas. También será el hecho de que hay muchos exalumnos, ¿no? Yo me sentí acogido rápidamente en el colegio. Me sentía muy acogido. Un ambiente muy humano, muy sencillo, muy trabajador. Y bueno, claro, alrededor del 31 de enero para nosotros siempre festejamos la figura de nuestro fundador, Don Bosco. Los primeros salesianos llegaron al Ecuador prácticamente el 28 de enero de 1888. El 31 de enero, Don Bosco falleció. Y antes de fallecer había recibido un telegrama del Ecuador indicando que los salesianos habían llegado al Ecuador. Y nosotros decimos que ahí Don Bosco dio su última bendición a este grupo de salesianos que llegaron aquí a nuestra patria del Ecuador. Para nosotros es importante esa figura, pero no quisiera que idolatráramos la figura de Don Bosco, porque como todos sino el hecho, sino su forma de ser. Su forma de concebir el hecho educativo, su forma de concebir la presencia con los jóvenes, que eso era fundamental. Ante todo, tratar de dar al joven un espacio en la sociedad, que en ese entonces, como probablemente también ahora, los jóvenes tienen poco espacio. No hay espacio. Entonces su lucha era precisamente esa. Entonces para darles un espacio también era importante también darles un trabajo que pudieran defenderse, porque la mayor parte eran campesinos que venían a la ciudad de Turín, y en la ciudad de Turín iban a ser cargadores de los mercados, peones en las construcciones, y muchos iban a parar a la cárcel, porque para sobrevivir a veces robaban. Y claro, Don Bosco, por un pedazo de pan. Exacto. Don Bosco, como joven sacerdote, vio esa realidad, porque Don Bosco, cuando fue ordenado sacerdote, él, con su confesor, José Cafasso, iba a ser destinado a una familia de condes en Génova, como preceptor, o sea, como tutor de los hijos de estos condes. Pero Don Bosco vio la experiencia de los jóvenes en Turín, probablemente también el reflejo de su propia realidad, al quedar huérfano a los 2 años del papá, el haber sufrido personalmente dificultades para poderse educar, empezó su educación formal casi a los 14 años, el tener que trabajar para mantenerse en los estudios, o sea, viviendo una situación de pobreza, pero con una voluntad férrea para alcanzar un objetivo. Ciertamente nosotros en la historia de los salesianos decimos que él es iluminado en un sueño que tuvo a los 9 años, ¿no? Y que la Virgen y el Señor le indican el camino que él tiene que tomar más tarde. Pero indiscutiblemente alcanzar ese camino le costó bastante. No tanto intelectualmente, porque Don Bosco tenía una memoria formidable, ¿no? Una memoria formidable. Era extraordinario en recordar textos, en recordar cosas, en recordar hechos, sino en cuanto al sacrificio para poderse sostener como seminarista y poder alcanzar su idea de ser sacerdote. Lo que verdaderamente podemos rescatar de Don Bosco, aunque nosotros decimos que su pedagogía es el sistema preventivo, porque esa es la palabra que utilizamos, ¿no? Sistema preventivo, de la cual yo personalmente no estoy muy de acuerdo, el utilizar ese término. Yo entiendo que para él en ese momento tal vez respondía a algo como para oponerse a un sistema que era represivo. La educación utilizaba un sistema represivo, ¿no? Entonces él no quería un sistema represivo, sino un sistema donde el joven tuviera la capacidad de llegar a una autoeducación, a ser autorresponsable, responder de sus actos. Entonces, claro, él utilizó esta palabra sistema preventivo, pero todo el método de Don Bosco no es para mí preventivo, es proactivo.
Es decir, es poner al joven en una situación, en un ambiente que pueda desarrollar sus habilidades, sus aptitudes. Por eso de ahí entonces nacen los artes y oficios, que talabartería, zapatería, carpintería, imprenta, sastrería, etc. Los salesianos hemos nacido con esos oficios y algunas cuestiones técnicas. Y de hecho, los primeros salesianos que llegaron a Argentina, ya enviados todavía por Don Bosco, etc., lo que traíamos y lo que hemos traído también al Ecuador inicialmente eran estos oficios, artes y oficios. Y de hecho, por ejemplo, ha habido grandes sastres aquí en el Ecuador, salesianos. Calogero Paz era Mario Marini, que era el que hacía todas las sotanas y los hábitos a los obispos, por decir, ¿no? O sea, gente que sabía trabajar y que sabía defenderse en la vida. Eso era lo que Don Bosco quería de sus jóvenes. Entonces, si bien lo llamamos sistema preventivo, pero era un sistema proactivo, es decir, crear un espacio y un ambiente donde el joven se sienta a gusto, no se sienta juzgado, y pueda él desarrollar sus valores, sus cualidades. Esencialmente es eso. Claro que él después lo recoge en 3 palabras, ¿no? Razón, religión, amabilidad, que son un poco las 3 columnas, digamos así, de su sistema educativo, de su sistema pedagógico. Religión, razón, amabilidad, ¿no? Como 3 elementos que son parte de la vida. Claro que ahora probablemente la religión ahora la cuestionemos ciertas formas, ¿no? Pero no es tanto la religión como actos simplemente religiosos, sino la religión entendida también como la cercanía a lo absoluto, al ser absoluto, a Dios, ¿no? Una cercanía que nos acompaña, o sea, no un Dios que está lejos, que está fuera, que está fuera de nuestra realidad, sino un Dios que está presente, ¿no? Está presente no como fiscalizador, sino como quien te ama y te acompaña, ¿no? Y de hecho, además de esas 3 columnas, razón, religión, amabilidad, tenemos otro 4º elemento que nosotros llamamos la asistencia salesiana. Entonces, razón, que no pueden hacerse las cosas fuera de la racionalidad, y que el joven debe saber por qué hace las cosas, porque generalmente un poco la costumbre que hemos tenido en la educación, bueno, tienes que hacer eso porque hay que hacer así. A rajatabla, como se suele decir. O sea, en cambio ahora y creo que en todos los tiempos, siempre la curiosidad de saber el por qué me dicen tal cosa, por qué tengo que hacer esa cosa, cuál es la razón, o en fin. Y el joven, entre otras, rechaza cierta imposición de las cosas, quiere tratar de comprender lo que hace, ¿no? Entonces ese elemento es importantísimo. La razón, la religión, la amabilidad. Amabilidad que para Don Bosco iba mucho más allá de la palabra que nosotros entendemos en castellano, amabilidad. Porque para él la palabra italiana es mucho más profunda que la simple amabilidad. O sea, en italiano se dice amorevolezza. No, pero esta palabra italiana responde un poco a lo que es la empatía, es decir, tener la capacidad de conocer al joven, de conocer al muchacho y adelantarse a las necesidades que él tiene. No esperar que me venga a decir necesito tal cosa o estoy en tal problema o tengo tal dificultad, sino el educador, el salesiano, debe tener la intuición de saber leer el corazón del joven. Y el acompañamiento es... Y el acompañamiento, a hoy la palabra que antes llamábamos asistencia, es acompañamiento. La palabra actual es acompañamiento. O sea, nuestra acción es acompañar, no es suplir, no es sustituir, no es hacer que el joven haga lo que nosotros queremos, sino que el joven crezca en sus valores, en sus cualidades, en sus capacidades. Claro, el sistema educativo es bastante férreo, bastante radical, bastante cerrado, aunque se nos diga que hay horas que podemos utilizarlas a nuestra manera, ubicar algunas cuestiones. Pero no es así. Pero no es así, no, sí, efectivamente, porque el control de parte de los organismos educativos es bastante despiadado. TV Digital, análisis en tiempo técnico. Antes de entrar al primer corte de publicidad, saludamos a Quito Marco, a Ramiro Espinosa, a Braulio Carvajal, Carlos Bertito Espinosa, Raúl Morocho nos está viendo desde la Sultana de los Andes.
Estimados amigos, regresamos en contados segundos luego de la primera pausa comercial. En estas fechas especiales, SOENET te regala un mes gratis de servicio para que te mantengas en contacto con tus seres queridos, pero sobre todo, para que tengas una velocidad de internet ultra rápida. Aprovecha nuestras promociones. Llama ya a los números que aparecen en pantalla y únete a la comunidad de navegantes más rápidos de la provincia. SOENET, internet de verdad. SOENET, SOENET. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Como buenos cristianos y honrados ciudadanos, como nos identificamos los salesianos, nos identificamos los seres humanos, los ciudadanos, porque el carisma salesiano está en todo el mundo, estimado Padre, y es muy importante el ir valorando, el ir haciendo las evaluaciones, que la sociedad vea que también la autoridad principal de la comunidad salesiana aquí en Macas esté también rindiendo ese homenaje, esa convivencia, Padre, que se tuvo el 24 de enero como pregón e inicio de las fiestas acá en la ciudad de Macas. Estimado Padre. Bueno, tengo que decir que aún siendo el director de la comunidad quedé muy admirado, porque yo las únicas marchas que he conocido han sido las de Cuenca, que es la marcha de la fe. Bueno, también se hacía en Riobamba en algún momento, pero era impresionante. Pero aquí me impresionó la participación, yo diría, masiva ante todo del colegio, de los alumnos, la participación de los padres de familia, la participación de exalumnos. O sea, fue algo que me impresionó. Y no obstante el tiempo que no fue tan clemente esa tarde, sin embargo, la gente no perdió su entusiasmo, no perdió la gana con más gusto de presentarse ante una ciudad que a mí me pareció que Macas, no sé si exagero, pero una tercera parte estaba en las calles tratando de ver estas danzas, estos bailes, lo que prepararon los jóvenes con mucho entusiasmo y con mucha dedicación. Bueno, eso francamente a mí eso me admiró bastante. Claro, eso fue un pregón para decir, bueno, iniciamos nuestras fiestas alrededor de nuestro patrono San Juan Bosco. Una de las cosas que yo a veces siempre quiero recalcar, claro, nosotros hablamos del Don Bosco de Macas, pero ya solo en el Ecuador tenemos 30 obras educativas. A nivel mundial rebasan las 1900 y más obras salesianas. Los salesianos son alrededor de 15.000, estamos en 134 países. Bueno, no sé si es suerte o mala suerte, tenemos 117 obispos
a nivel mundial, salesianos. O sea, considero que somos una fuerza al interior de la iglesia. Entonces, cuando hacemos estas fiestas locales, a mí me gusta también que los chicos piensen que en ese momento centenares de miles de jóvenes están en lo mismo. O sea, que somos una fuerza a nivel mundial, no solamente local. Lógicamente hay que dar mucho hincapié a lo local porque estamos en este ambiente, estamos en este espacio y debemos demostrar a la ciudadanía lo que hacemos. Pero también sentirnos orgullosos de pertenecer a una familia salesiana que es muy amplia, es muy grande. Después se realizaron en los días siguientes una serie de actividades internas en los distintos campus que tenemos del colegio, porque en este momento está unificado todo. Tenemos el campus norte, donde tenemos de inicial a cuarto de básica, llamamos campus sur, aunque suena medio mal, pero en algún momento será un solo campus. Esperemos que no sea después de mucho tiempo, pero en algún momento será un solo campus. Ahí tenemos de quinto a octavo, y aquí en el centro, al lado de la catedral, está de noveno a tercero de bachillerato. Pero en este momento hay una verdadera unidad. No es fácil siempre trabajar en conjunto, pero sin embargo, esta unidad nos permite optimizar también los recursos que tenemos. Capacitación de docentes, la formación, en fin, todas las cosas que son propias de la educación, nos ayudan a optimizar el hecho de estar unidos. Bueno, se dieron una serie de programas y se concluyó después con la Noche de la Alegría, el 31, en el Coliseo de la Loma, donde hemos visto una participación bastante interesante, brillante, también de los padres de familia, de los profesores, de los exalumnos, en fin. Me admira que haya esta gran devoción, esta gran admiración, no tanto hacia el Don Bosco, porque no podemos apegarnos solo al colegio Don Bosco, Así es. sino al mundo salesiano, ¿no? Que eso es importante, el carisma salesiano, de buenos cristianos, honrados ciudadanos. Yo creo que si no hay las dos cosas unidas, porque son como dos caras de una misma medalla, yo lo considero así. O sea, puede ser que uno no sea cristiano, y de hecho los salesianos, en todos los países asiáticos, en los países de África, la mayor parte no son cristianos, y no son católicos tampoco. Son musulmanes, son budistas, son islámicos. Sin embargo, lo interesante es que el carisma salesiano calza también Interpreta para todos en esos ambientes, porque no es la religión como tal el centro inmediato, sino es el joven, es la centralidad del muchacho, la centralidad del joven, la centralidad del estudiante, el servicio. el servicio. Entonces es crear humanización. Entonces en la humanización no depende de la religión. Claro que la religión tiene su influjo, pero hay valores que son fundamentales y trascendentales para todos. El respeto, la dignidad, los derechos, la familia, una casa, un trabajo, son cosas que son válidas en todo el mundo. Por lo tanto, el salesiano igual trabaja en un ambiente católico, en un ambiente musulmán, en un ambiente budista. Estamos en Rusia también, ¿no? Entonces, Don Bosco no es patrimonio de los salesianos. Algunos dicen es patrimonio de la humanidad, porque la teoría, la pedagogía de Don Bosco va más allá de los salesianos. Hay muchísimas obras no salesianas que se inspiran en la pedagogía. En la pedagogía. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, un estudiante nuestro de la Universidad Politécnica de Cuenca ha hecho un doctorado en Cuba. Y Cuba es marxista, o sea, Cuba es nada de No, es lo contrario. Todo lo contrario. Y sin embargo, es profesor, ha hecho un doctorado sobre el sistema educativo de Don Bosco. Y los profesores de la Universidad de Cuba le dijeron, los salesianos están desperdiciando la figura de Don Bosco. No están utilizando verdaderamente la inmensa capacidad que tiene el sistema de Don Bosco. O sea, que no lo hacemos conocer. Nos reclaman que no lo hacemos conocer. Bueno,
Yo pienso que nos esforzaremos cada vez más para caminar, y sobre todo, Don Bosco no es el Don Bosco del 1850, o del 1815, o del 1888. Don Bosco debe ser un Don Bosco del 2020, actualizado, que se pueda hacer presente. Pero la pedagogía de Don Bosco para mí es siempre presente, es siempre actual, porque cuando nosotros ponemos al joven como centro, es siempre actual. Pero hay que añadir varias cosas, que un poco son también mis conceptos como educador. Además de la centralidad del estudiante, también hay que ver que no es el maestro el centro, como casi siempre lo hemos concebido así, el maestro que enseña. Hoy, más que nunca, el maestro también tiene que aprender, porque la ciencia, el conocimiento, la tecnología, lo que usted está haciendo en este momento, la comunicación, son elementos ahora impresionantes. O sea, las noticias ahora son al instante. Ya no es como un tiempo que se demoraba meses para saber algo. Ahora lo sabemos inmediatamente. Entonces también el crecimiento, la evolución del conocimiento, de la ciencia, de la comunicación, de la tecnología, del mundo digital, obliga a la educación a replantearse cómo está educando. Que no puede ser siempre una educación por compartimentos, la matemática, la física, la química o lo que quiera que sea. Ahora hay que llegar a una educación donde sea globalizante, donde haya una interrelación entre los saberes, entre los conocimientos. No puede ser solamente una relación desconectada. Y además de ser interrelacionada, también tiene que interrelacionarse con el medio, con el ambiente, con su medio cercano. Entonces eso es lo que permitirá verdaderamente el binomio buenos cristianos, honrados ciudadanos. Entonces ya no es una educación donde el estudiante solo se preocupa para sí, porque otro de los elementos que yo considero indispensables es el trabajo en equipo. Cuando uno trabaja en equipo, rinde mucho más. O sea, una cabeza rinde. Que ser individualista. Más cabezas rinden más, ¿no? Claro que a veces tenemos el temor, el trabajo en grupo así, uno trabaja, el otro menos. No, pero hay que sistemas y hay elementos que nos permiten hacer que todos participen. Mediante las tareas. Claro, que todos participen, ¿no? Entonces, eso permitiría, digo permitiría porque no es que estamos en esa forma de educación todavía. Todavía estamos en una forma súper tradicional de Napoleón todavía. Es una educación napoleónica la que tenemos. No hemos dado los pasos suficientes todavía como ministerios. Bueno, no es solo un problema del Ecuador, es un problema global, digo yo, de una educación que solo responde a las exigencias sociales, políticas, económicas, pero no es una educación que responde a las necesidades de la persona, del ser humano. Tanto es verdad que basta ver en nuestro sistema los ingresos a la universidad, los exámenes de INEVAL y todas estas cosas que uno a veces tiene que escoger una carrera que no quiere. Y usted, TV Digital, análisis en tiempo técnico, estimado padre y amigos televidentes, vamos a hacer una consulta al padre Luciano como experimentado, como parte y conocedor de la educación internacional, local. La unidad educativa fiscal Don Bosco, estimado padre, hace unos días atrás nos dio una mucha satisfacción, una alegría, es saber que hicieron muchos convenios, muchos comodatos. Haga el favor, mediante su voz oficial, de darnos a conocer a la ciudadanía. Bueno, indudablemente ustedes conocerán que el Don Bosco tenía una propiedad en el sur, Yambas, donde desde el 88 esa propiedad había sido donada al Don Bosco, no solo para que ya hicieran pequeños huertos para ir a hacer las prácticas que se hacían antiguamente, sino la idea era de dar un espacio nuevo al Colegio Don Bosco. Viendo las circunstancias, viendo el tipo de proyecto que queremos hacer, el espacio no es suficiente, porque ahí no hay útiles, digamos, son 5 hectáreas, pero útiles no alcanzan a ser 4, porque hay el barranco que va hacia Lupano, entonces eso no se puede utilizar.
Entonces, dada la infraestructura que queremos construir, consta de al menos de 11 bloques de edificaciones, claro, uno más compleja, otros menos, etcétera, el espacio quedaba muy reducido, casi que no podíamos movernos. Entonces surgió la inquietud de buscar, los concejales anteriores a este gobierno municipal actual, los concejales interinos nos dijeron, bueno, ¿por qué no buscan otro lugar? Primero nos ofrecieron ellos un lugar, que es que está más allá del polideportivo, Villa Proaño. Pero resulta que esos esos terrenos ya estaban asignados a la Spoch, y por lo tanto era imposible ir a pelear. Pero desde los superiores del Consejo Inspectorial me dijeron, busca un terreno un poco más grande. Entonces empecé a buscar un terreno y gracias a Dios la semana pasada ya se dio la firma de las escrituras, cambio de propiedad. Se pagó, este nuevo terreno que aproximadamente va alrededor de 11 hectáreas y media. Ahora, no es solamente la ubicación física, no es solamente el construir edificios nuevos lo que nos interesa. Lo que nos interesa, y este es el proceso que vamos a realizar desde ahora en adelante, hasta que estemos en esos nuevos locales, es también una innovación de tipo educativa. O sea, no queremos ir a locales nuevos con un sistema viejo. Queremos verdaderamente capacitarnos, los docentes, capacitarnos todos, para una educación que sea más participativa, que incluya al estudiante, que se interese de la realidad local y que haya una relación con el medio ambiente, que eso es importante. Pero no se termina la educación solo con la cuestión del colegio, porque nuestro proyecto va más allá. O sea, queremos también, de alguna manera, la presencia de la Universidad Salesiana, que no queremos que sea la presencia tradicional de la universidad, sino una presencia de una universidad que parte no de preconceptos establecidos, de un currículum, de una carrera, sino que parte de realidades locales, estudia esas realidades y desde esas realidades producir desarrollo. Ese es el criterio. Entonces lo que queremos es crear toda una unidad, que no es solamente el colegio, sino de tal manera que el bachiller, una vez que también se gradúa, ahí mismo puede continuar su trabajo. Lógicamente, habrá que estudiar cuáles son efectivamente las necesidades locales para el desarrollo local, que pueden ser múltiples. Pero, bueno, este momento yo sé que la Spoch, la Católica, la External Católica, ofrecen administración de empresa, ofrecen contabilidad, auditoría. O sea, bueno, cuando hay un montón de administradores de empresa, ¿qué empresas van a administrar? O sea, un poco, yo no estoy muy de acuerdo de que hagamos una universidad tradicional. Porque, ¿qué resulta? Que si yo soy ingeniero en administración de empresas, aquí en Macas... Y sigo sacando más administradores. Sigo sacando más administradores. ¿Dónde voy a parar? Necesariamente, quizás estoy formando gente para que se salga. Se vaya a otras ciudades a buscar trabajo, porque aquí no lo va a encontrar. Emigrar. Entonces, nosotros lo que queremos es crear algo que se fortalezca al mismo pueblo. Aquí mismo. Bueno, en este proyecto, por experiencia que yo vengo teniendo de años atrás, me están colaborando también 2 universidades de Italia, un instituto superior, una fundación de Verona, de la que yo soy parte también desde largos años. Tengo expertos que me están colaborando en esto, entre otras el 29 de febrero, 1-2 de marzo, vamos a tener ya no es la primera, ya hemos tenido algunas reuniones. Ya hace unos 3 meses, creo que ya llegaron. Unos 3 meses eran, ¿no? También estuvieron aquí. O sea, con ellos estamos trabajando y, lógicamente, también con profesores de la Universidad Politécnica Salesiana y con un equipo de personas que aquí ya de alguna manera he escogido y que seguiremos ampliando para ir capacitando a los docentes a una nueva metodología educativa. Que no, digamos, el currículum siempre deberá existir, pero no debe ser la camisa de fuerza. ¿Cómo se la lleva? Exacto. Es decir, lógicamente debo saber de historia, debo saber de geografía, debo saber las matemáticas, pero
Es el cómo llego a saberlo el que debe cambiar. Ahí viene la razón. Aquí viene el hecho. Por ejemplo, bueno, aquí no tengo a la mano una botella de plástico. Yo digo a los chicos, o he dicho al padre de familia, a ver, ok, yo tengo aquí una botella de plástico. Si yo analizo una botella de plástico, bueno, este vaso de vidrio, ¿ya? Con agua. Y empiezo a analizar esto. Empiezo a descubrir un montón de elementos. El vidrio, ¿de dónde sale? De la arena. Tiene una forma. No, estoy hablando de química, estoy hablando de biología, estoy con el agua, estoy en contacto con la naturaleza, porque el agua es parte de la naturaleza. Si yo, por ejemplo, este vidrio le boto, una botella de vidrio o este vaso, yo le boto en el medio ambiente descuidadamente, una botella de vidrio para biodegradarse necesita casi 5.000 años. No. Entonces... ¿Y cuántos seres humanos se comen ese vidrio? Exacto. El plástico también... O sea, lo que queremos que se entienda es que no hacer una educación descontextualizada, sino en el contexto. Entonces, mientras hablo de esto, tengo biología, tengo química, tengo física, tengo hasta geometría porque tengo formas, tengo cuestiones de tipo éticas, de tipo sociales, de tipo ecológicas. O sea, a través de un instrumento, de un proyecto, puedo abarcar los distintos saberes y no entonces partir del saber para aplicarlo, sino desde la realidad, y voy a descubrir qué saber contiene esa realidad. Es un proceso a la inversa. Pero mientras tanto, ese proceso permite al estudiante a él mismo desarrollarse. En cambio, lo otro es absorber. Porque yo le doy hecha la fórmula. Aquí no se trata de darle hecha la fórmula. Se trata de que él la descubra la fórmula. Con la ayuda del docente, lógicamente, acompañado. Pero él es quien crece. Él es quien debe saber. Él es quien debe interpretar la realidad. Él es quien debe plantearse preguntas y dar respuestas. Y hoy más que nunca el saber es algo que está a la mano de todos. El docente no es el que lo sabe todo, porque usted tiene delante una computadora, entra a internet, cualquier cosa que usted sepa o no sepa y quiere saberlo, ahí lo encuentra. Es solo cuestión de saber discernir bien, pero ahí se encuentra todo. Si uno le duele el estómago, dice, me duele el estómago, y pone, tome tal pastilla, tome tal agüita o tal cosa. O sea, ahí encuentro todo. Indudablemente, en este momento, el Internet como tal es la biblioteca más grande del mundo. No creo que haya otras bibliotecas, ni la BBC, ni la de Londres, ni de Estados Unidos, que sea más grande que el mismo YouTube. El mismo YouTube, en unos estudios que hice hace no mucho tiempo, para poder ver todos los videos que están en YouTube, porque hay hartísimo. Claro, hay buenos, hay de todo, hay malos, pero hay de todo. Hay ciencia, hay música, hay imagen, hay de todo, hay historia. Muchas ilustraciones. Ok, YouTube. Si yo en este momento quisiera ver toda la producción que hay en YouTube, necesito más o menos 3.200 años. Esos son los datos que se tienen históricamente. Todo lo que está en YouTube. Entonces es una producción espantosa. Y más todo lo que encontramos en el Internet, que son centenares de miles de páginas web que encontramos y todo eso. Que se está produciendo un conocimiento digital, virtual, paralelo al conocimiento que tenemos en las aulas. Nosotros usamos el de las aulas, pero en cambio los medios digitales utilizan el virtual. Y el virtual es más abierto, más elevado que el de las aulas. Entonces aquí hay que dar una vuelta. Una vuelta, así es. Hay que dar una vuelta. El análisis, los 360. Gracias. 360. Y es muy importante. Estimados amigos televidentes, estamos cerrando el primer capítulo con el padre Luciano Bellini. Luego hemos estar visitando, le vamos a estar invitando para continuar este proceso y ser testigos también del... redundando, disculpen la expresión, el proceso mismo educativo, el proceso, como ya decía, no tener elefantes blancos. El elefante blanco hay que saberle construir, hay que saberle valorar, y mediante el acompañamiento para
tener buenos cristianos y honrados ciudadanos. Estimado Padre Luciano, sus palabras finales, tenga la bondad. Bueno, le agradezco por esta invitación. A través de este medio creo que he podido expresar algunas ideas a los que nos están escuchando y gustoso estaré aquí disponible cuando usted lo desee para quizás profundizar algunos temas más. Claro, mi tema lógicamente es la educación como tal, ¿no? Pero agradezco haberme dado esta posibilidad y espero en otra oportunidad seguir hablando no solo de nuestro proyecto como salesianos en Macas, sino también hablar de la educación a nivel general, hacia dónde va la educación, qué sucede con la educación, qué ha pasado en estos últimos 10, 12 años con la educación en el país. ¿Hemos mejorado? ¿No hemos mejorado? ¿Qué pasó con estos colegios del milenio? ¿Ha mejorado la educación? ¿Qué pasó con tantas miles de escuelas en las comunidades que se han cerrado? ¿Qué aconteció? O sea, hay problemas muy serios. En otra ocasión vamos a tomar Gracias ese punto netamente educativo. Gracias. Estimados amigos televidentes, también agradecemos a nuestros técnicos, a Carlos Atienza Rivera, a Luis Fernando Ambigrefa, su servidor Marco Espinosa. Decimos hasta una próxima oportunidad. En estas fechas especiales, SOENET te regala un mes gratis de servicio para que te mantengas en contacto con tus seres queridos, pero sobre todo, para que tengas una velocidad de internet ultra rápida. Aprovecha nuestras promociones.